Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanas y hermanas indígenas presentes en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Es para mí un gran honor poder dirigirme a ustedes y compartir algunas reflexiones sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto de cada año representa un recordatorio para los diferentes actores y entidades involucrados con el reconocimiento, respeto, promoción y realización plena de los derechos de los pueblos indígenas, de que existen muchas responsabilidades pendientes para poner en práctica los enunciados y principios del derecho internacional sobre los pueblos indígenas. Todavía hoy existe una situación condenable y deplorable en que vive la mayoría de los pueblos indígenas en el mundo, y la mayoría de ellos se encuentran sumidos en la pobreza y pobreza extrema, en la marginación, en el olvido, en la exclusión secular, en la persecución y represión sistemática por promover y defender sus derechos, en el despojo constante de sus tierras, territorios y recursos naturales, en la criminalización de sus autoridades, dirigentes y lideresas y comunidades, en la imposición de políticas neocoloniales a través de las áreas protegidas, de proyectos de conservación, de protección a la diversidad biológica, de sustracción ilegal y el robo del conocimiento científico indígena, de la apropiación indebida del diseño artístico, todo ello, valga la redundancia, sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de dichos pueblos. Este año, con su lema, el papel de las mujeres indígenas en la preservación, transmisión del conocimiento científico, deseo decir que las mujeres indígenas son guardianas de una acumulación colectiva de conocimientos científicos y habilidades técnicas relacionadas con la alimentación y la agricultura, la salud y la medicina, la gestión de los recursos naturales, el cambio climático, el idioma, las artes, las artesanías, las prácticas espirituales, el liderazgo en las luchas por la defensa de sus tierras, sus territorios, la formación académica. Las formas múltiples e interrelacionadas de racismo y discriminación racial, incluida la violencia contra la mujer, crean barreras para el desarrollo de la mujer y el uso de sus conocimientos científicos, incluido el acceso a tierras y recursos, oportunidades educativas y laborales, atención médica y participación política en la gobernanza nacional y local. Por lo cual, invito al Estado a dar cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones emanadas de los órganos de tratados, especialmente del CER y el CEDAW en los temas de los pueblos indígenas. Retomen, elaboren o impulsen planes nacionales para darle fiel cumplimiento a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Los invito también a que, si no lo han hecho, ratifiquen el convenio 169 de la OIT. Muchas gracias. Estimadas hermanas y hermanos indígenas de El Salvador, de los pueblos indígenas Nahua, Lenca y Cacahuirá. Es un honor para mí enviar este mensaje en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Saludo de manera muy especial al Consejo Coordinador Nacional Indígena de El Salvador por su dedicado trabajo orientado a avanzar en los derechos de los pueblos indígenas. Hoy es un día para conmemorar las luchas de nuestros pueblos que nos han permitido resistir con acciones muy fuertes de nuestra parte frente a las acciones sistémicas de asimilación, discriminación y racismo. Son las movilizaciones constantes de nuestros pueblos a nivel nacional e internacional las que han forjado el reconocimiento legal de nuestra existencia como pueblo y de nuestros derechos. Ejemplo de los resultados exitosos de estas luchas es el marco sólido internacional de derechos de los pueblos indígenas, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De igual manera, las luchas de nuestros pueblos se han visto reflejadas en los considerables avances en derechos en la región, la cual ha sido pionera en reconocer a través de las constituciones los derechos de los pueblos indígenas. En la sesión del presente año,
pudimos escuchar a muchas delegaciones de los pueblos indígenas en nuestra sesión del Foro Permanente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La participación aún fue limitada como efecto de la pandemia aún en curso. He recibido el mandato de impulsar los aspectos relevantes que contiene el informe de este año. Compartiré con ustedes solo algunos aspectos que considero relevantes. En el periodo en el que estamos, los gobiernos y las empresas multinacionales utilizan la excusa de la pandemia para profundizar el extractivismo y acciones de penetración y usurpación de las autoridades de los pueblos indígenas. Existe una amplia brecha de implementación entre los derechos reconocidos a nivel constitucional y en el marco internacional y las políticas a nivel nacional con presupuestos y medidas efectivas que aún están en mora por decidirse. En este momento, las políticas de cambio climático, especialmente las medidas de transición energética, así como las medidas de áreas protegidas a nivel global, están amenazando seriamente la existencia de los pueblos indígenas como un bastión para la protección de la biodiversidad. Desde el Foro Permanente celebramos que El Salvador reconoció constitucionalmente a sus pueblos indígenas en 2014 y aprobó el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, plan que fue reconocido como una buena práctica por parte del Foro Permanente. Estos importantes avances en derechos deben ahora reflejarse en acciones afirmativas. Son muchos los esfuerzos colectivos y la voluntad política que se requiere para pasar del reconocimiento formal a un reconocimiento en materia de derechos que se concrete de manera efectiva. De esta manera, quiero invitar al gobierno de El Salvador para que despliegue acciones orientadas al respeto y garantía de derechos de los pueblos indígenas y lo exhortamos para que retome el Plan de Acción Nacional de los Pueblos Indígenas de El Salvador. Estas acciones deben estar compaginadas con los actuales asuntos globales como el cambio climático y la conservación de ecosistemas estratégicos, así como los importantes fenómenos de migración. Debemos asegurar que en estos instrumentos de avanzada se conviertan en una realidad para nuestros pueblos, lo que al final garantizará que se conserve nuestra cultura, medios de vida, tradiciones y conocimientos, procesos que cuentan con la disposición del Foro Permanente para trabajar en el avance de los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias y muchos éxitos. Sonjoimanta pacha hatun apaykuykachun tukuy qankunapaj. Hermanas y hermanos, para mí es una gran alegría saludar desde La Paz, Bolivia, sede del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, a los pueblos indígenas de El Salvador. Muchas gracias por hacerme parte de este espacio de diálogo entre pueblos y naciones indígenas. Hoy estamos conmemorando a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día marca la fecha de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Desde entonces se viene celebrando cada año con temas específicos para sensibilizar a los estados y la sociedad civil sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es así que, por ejemplo, durante este año han previsto desde las Naciones Unidas abordar el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Los pueblos indígenas sabemos que el reconocimiento de los pueblos, de los derechos colectivos a nivel global, no es un regalo de los Estados miembros
de ese organismo multilateral, sino que es gracias a la lucha permanente y decidida de los pueblos indígenas de nuestra región y de otros pueblos indígenas de otros continentes que han logrado ese reconocimiento importante y fundamental en el sistema de las Naciones Unidas. En la actualidad existen 3 mecanismos dedicados a los temas específicos de los pueblos indígenas, como el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos y la Relatoría Especial de los Pueblos Indígenas. Estos 3 espacios han permitido a los pueblos indígenas posicionar diferentes temas relacionados con la vivencia de los pueblos, así como para proponer e impulsar desde estos espacios la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007. A la declaración se suma la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. Estos 2 momentos históricos marcan el avance progresivo en el reconocimiento de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. La Declaración de las Naciones Unidas es un compromiso fundamental de los Estados miembros para avanzar y respetar determinados principios de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es parte del derecho internacional. Desde un punto de vista político, por supuesto, la declaración tiene un efecto vinculante para la promoción, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Bajo este enfoque, los estados tienen ese compromiso moral de incorporar en sus respectivas constituciones y leyes internas los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. En ese contexto, resaltamos y saludamos que el Estado salvadoreño, en la última reforma de su Constitución del año 2012, haya incorporado a los pueblos indígenas, donde además se compromete a adoptar políticas públicas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Sin duda, una muestra de voluntad de El Salvador para garantizar una protección especial a los pueblos indígenas. Por otra parte, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, es fundamental darnos la oportunidad para reconocer el trabajo de las mujeres indígenas, de sus múltiples contribuciones a la sociedad y la economía, incluso su aporte a la seguridad alimentaria global, al cuidado de sus familias, comunidades y de la sociedad en general, a la protección de la diversidad biológica y su contribución en la mitigación del cambio climático, además de su cuidado del legado ancestral de la sociedad a través de su liderazgo en la promoción de la cultura, las costumbres, tradiciones y elementos simbólicos identitarios de los pueblos indígenas. Las mujeres indígenas tienen un rol fundamental dentro de sus pueblos en lo que se refiere a la preservación, custodia y transmisión intergeneracional de los conocimientos tradicionales indígenas, es decir, la ciencia de los pueblos indígenas y también de las mujeres. Las mujeres indígenas son guardianas, protectoras, defensoras de la tierra, territorio y los recursos naturales. La defensa de la tierra, territorio, no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida misma de los pueblos indígenas. Hermanas y hermanos, como FILAC ratificamos nuestro firme compromiso con la lucha y el reconocimiento pleno de sus derechos de los pueblos indígenas. Vamos a continuar promoviendo la defensa, la protección y la promoción de los derechos colectivos a través del acompañamiento y la asistencia técnica en la celebración de planes de acción dirigidas hacia los pueblos indígenas. Todos los esfuerzos que hagamos desde el FILAC está siempre dirigida a buscar cómo garantizar y mejorar la vida de los pueblos indígenas en el marco, principio y paradigma del buen vivir, sumas causai, allin causai, el vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Jayaya, pueblos indígenas, saludos desde La Paz, Bolivia.
Tal Sutralam Kulatara Maikisna. Les saludo desde mi pueblo, el pueblo Misquito de Nicaragua, desde la región autónoma de la costa Caribe, norte de Nicaragua. Una región que se suma a este día tan importante para los pueblos indígenas del mundo, puesto que nos recuerda nuestro ingreso a ese espacio global para seguir luchando por nuestros derechos, como es el sistema de Naciones Unidas. También quiero saludarlos en nombre del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. A cada uno de las hermanas y los hermanos de los pueblos indígenas del Salvador. La lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de nuestros derechos ha sido permanente y se remonta a la época de la colonia, continúa a lo largo del establecimiento de las repúblicas y ahora estamos inmersos en un proceso de transformación de los estados para que estos reconozcan plenamente la diversidad étnica y cultural y se reorganicen de cara a esa realidad. Este proceso de reivindicaciones de nuestros derechos continúa a paso firme y gracias a los pueblos indígenas es que hoy podemos hablar de los instrumentos y mecanismos que el Sistema de Naciones Unidas ha establecido para tal fin, como es el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, el Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos. Nosotros mismos, desde el FILAC, desde hace 30 años, hemos llevado las voces de los pueblos indígenas para la defensa, promoción y búsqueda de la implementación de sus derechos. Y recientemente hemos conmemorado esos 30 años recordando que el establecimiento del FILAC desde la cumbre de Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno también nos ha mandatado a crear y establecer un plan de acción iberoamericano para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los objetivos de ese plan es precisamente ajustar los marcos normativos e institucionales nacionales. Un esfuerzo que ustedes, como pueblos indígenas del Salvador, lograron cuando en el año 2014 reformaron la Constitución política, reconociendo plenamente su identidad. Como seguimiento a ese esfuerzo, la República del Salvador se involucró después de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, también celebrado en Naciones Unidas en el mismo año 2014, al establecimiento de un plan de acción nacional de pueblos indígenas del Salvador. Y es que ese plan de acción nacional respondía precisamente a un acuerdo de esa cumbre de jefes de Estado, que en Naciones Unidas, que era realmente promover la elaboración de planes de acción nacional. Después de un proceso muy importante, ustedes lograron en El Salvador el establecimiento de ese plan que logró involucrar de forma muy amplia a los distintos pueblos indígenas. Con el plan de acción iberoamericano, ese plan de acción del Salvador se concretiza y se fortalece aún más. Por eso consideramos que ese plan es un referente en la región y es importante darle continuidad a la línea de trabajo trazada que coincide plenamente con el plan de acción regional. Por eso en esta fecha
tan importante para los pueblos indígenas del mundo, invitamos al gobierno de El Salvador a un diálogo franco para continuar avanzando en el plan con los pueblos indígenas, con las organizaciones indígenas de El Salvador. Desde el FILAC ratificamos nuestro compromiso de apoyo y asistencia técnica tanto al gobierno como a los pueblos indígenas en la implementación de los derechos de mujeres y hombres de los pueblos indígenas en nuestra región. Muchas gracias. Un gran saludo para las hermanas, en primer lugar, del CECENIS de El Salvador, y también para las hermanas y hermanos integrantes del FIAI, ¿no? Liderado por CECENIS. El día 9 de agosto de todos los años se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por las Naciones Unidas desde el año 94, ¿no? Y este año debemos darle prioridad y reflexión sobre los aportes de las mujeres indígenas en la transmisión de los conocimientos tradicionales y los conocimientos ancestrales. Qué bueno que el día 9 de agosto podamos sentarnos o comunicarnos para dar visibilidad a los aportes de nuestras hermanas de diferentes generaciones. Hoy que se habla tanto del impacto del cambio climático, ¿cuál de los conocimientos que nos han ido dejando y legando nuestras hermanas a través de las generaciones y del tiempo son importantes para reflexionar, retomar y proyectarlas? Porque son conocimientos que tienen vigencia hoy y son totalmente aplicables. Volviendo al 9 de agosto, quiero compartir con ustedes que como soy parte de ese proceso, pues mando un saludo de bienestar para las hermanas que participaron pidiendo que exista ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La peleamos en Ginebra, en las reuniones del grupo de trabajo sobre la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, después de haber levantado la voz en el marco del 92, ya ustedes saben qué significa el 92, y mando un gran abrazo a la hermana Rigoberta Menchú, quien tuvo un gran protagonismo para lograr este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Seguramente muy pocas y muy pocos conocen esta información. Comparte con ustedes y feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hombres y mujeres, abracémonos en un solo sueño, lograr que nuestros pueblos tengan reconocimientos y sean respetados en sus derechos plenos.